Clase número 1. Análisis instrumental de la asignatura. Módulo de embriología, parte teórica. Profesor, Dr. Enrique Montiel Eulefi. La morfología se divide en tres áreas principales: la anatomía, la histología y la embriología. La anatomía se preocupa del estudio topográfico y elemental de sistemas y órganos. Los sistemas son entidades anatómicas del cuerpo, que incluyen tejidos y órganos y que cumplen funciones integradas, por ejemplo, el sistema nervioso central, el sistema reproductor, el sistema neuroendocrino, entre otros. Los órganos son estructuras distinguibles en el cuerpo, que reúnen tejidos y que en su conjunto realizan funciones específicas. La histología se encarga de estudiar los tejidos, que se definen como agrupaciones celulares con morfología y función similar, por ejemplo, el tejido cartilaginoso, óseo, muscular, y otros. La embriología, por su parte, describe el origen de tejidos, órganos, sistemas y estructuras del cuerpo. Comenzando por integrar las funciones de la célula, tanto intracelulares, como extracelulares con su entorno, donde se desenvuelve y que se va integrando durante el desarrollo embrionario, como un tipo celular específico o tejido. La embriología se basa en dos procesos fundamentales para entender el desarrollo del cuerpo: la proliferación celular y la diferenciación celular. Técnicas histológicas utilizadas en el estudio del desarrollo embrionario. La tinción de hematoxilina eosina entrega información sobre la morfología celular y de los tejidos, permite observar núcleos de color violeta, teñidos por la hematoxilina, que es un colorante básico que reacciona con los ácidos nucleicos, mientras que la eosina, de color rosado, tiñe las proteínas básicas que están en el citoplasma. Es la técnica más comúnmente usada. La técnica de la histoquímica, que a diferencia de la hematoxilina eosina no utiliza tinción, sino que utiliza sustratos enzimáticos, que al juntarse con una enzima en una determinada célula, generan un producto y este da un color. Imagínense que tenemos a la enzima glutatión S-transferasa, la encontramos en gran cantidad en el hígado, donde se emplea como enzima detoxificante. Entonces la enzima, al reaccionar con el sustrato, forman un producto que da un color determinado. Esto nos indica que la enzima está activa y el hígado funcionando. Si la imagen estuviese transparente, eso nos indica que el hígado está alterado. Por lo tanto, esta técnica nos permite hacer diagnóstico funcional del tejido y del órgano. La hibridación in situ consiste en un ADN de cadena única, sesDNA, el cual no existe en los seres vivos, ya que estos poseen solamente DNA de doble cadena. El único sesDNA lo podemos hacer gracias a los retrovirus, que poseen una enzima para poder fabricar DNA a partir de RNA, la transcriptasa reversa, pero ese DNA que forman es una cadena única hibridada con una ARN, que rápidamente se reemplaza por una cadena doble de ADN. Esta técnica se usa en ingeniería genética para poder tener secuencias clónicas de ADN desde una ARN, mediante el uso de enzimas ADN polimerasas bacteriano, Taq polimerasa, que junto con la PCR o reacción en cadena de la polimerasa, inventada por el Premio Nobel de Química 1993, Karimalis. Si yo tengo un sesDNA, este va a buscar a su complemento en la célula, principalmente en el ARN mensajero. En la hibridación in situ, este sesDNA es fabricado artificialmente con el objetivo de encontrar su cadena complementaria en un ARN específico. Por ejemplo, puede crear un sesDNA con una secuencia de nucleótidos de un gen promotor del cáncer o proto-oncogenes o estos mutados los oncogenes, y que sirvan para hacer un diagnóstico de cáncer. Si este sesDNA encuentra su complemento en un ARN del tejido a analizar, quiere decir que este tejido está expresando ese gen productor del cáncer. Para saber qué ocurrió con el sesDNA se puede agregar tritio, uno de los isótopos radiactivos del hidrógeno. La huella de este marcador radiactivo se puede revelar como una fotografía. Recordar la fotografía antigua, donde se revelaba con sales de plata. La onda de luz del radioisótopo impacta contra átomos de plata haciendo que estos decaigan y provoquen el oscuro. Al revelar la foto, la plata que no estaba precipitada se saca y queda la imagen. Esto porque la película fotográfica fue irradiado. Esto es lo que se hacía también en las radiografías. La plata no utilizada, la retiraban con un detergente, dando un color blanco en el negativo o radiografía y oscuro en el positivo de la película. La imagen muestra un tejido con un epitelio, muchas fibras de tejido conectivo y músculo liso, como en el intestino. Se muestra la misma imagen abajo, pero solo con hibridación in situ,
vemos que no todas las partes se ven marcadas, solamente la cercana al epitelio, por lo que podríamos estar ante un tumor de la submucosa intestinal, ya que el ssDNA pudo hibridar solamente en este lugar con el ARN de algún oncogen, es decir, ARN de la expresión génica. En el caso de este tejido sería positivo para un oncogen por la presencia de marcación, por lo que la persona de la que proviene esta biopsia podría padecer de cáncer. La inmunofluorescencia es una técnica que se basa en que el sistema inmunitario es capaz de reconocer a su enemigo, mediante proteínas, las inmunoglobulinas, también conocidas como anticuerpos. La globulina más famosa es la hemoglobina. Los anticuerpos tienen secuencias complementarias, que son las que se utilizan para estudio mediante la obtención de su estructura para sacar un modelo. De este modelo se expresan moléculas complementarias para esa estructura específica. Cuando un anticuerpo se encuentra unido a su antígeno, microorganismo, virus, y otros, expresa señales como una bandera que permite su reconocimiento por parte de los macrófagos y así iniciar su fagocitosis. Estos anticuerpos que detectan las estructuras complementarias modelo de proteínas exógenas, se pueden aislar y se marcan con una molécula fluorescente, las que al ser iluminadas estas emiten color, como al ser estimuladas por ejemplo con luz ultravioleta, las que con un filtro especial se puede apreciar. La microscopía electrónica de barrido y de transmisión. El microscopio utiliza como fuente de energía la luz, energía fotónica, pero en situaciones en que las estructuras son muy pequeñas se requiere ocupar la microscopía electrónica. La utilización de la energía óptica de la luz se basa en la teoría ondulatoria de las ondas, donde la luz actúa como ondas y a la vez como partícula. Hasta el año 1935 se pensaba que existían solo ondas y que la luz no tenía más, hasta que llegó Einstein, quien recibió el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, donde diseñó un modelo matemático que demostró que los fotones tienen masa. Se conjugan dos elementos para la transmisión de imagen, la luz que tiene una determinada longitud de onda y el electrón que tiene más energía, por lo que cuando tengo más energía, la longitud de onda es más pequeña, lo cual significa que al rebotar, los electrones saltan en distintas direcciones, entregando mayor resolución. En el microscopio electrónico de barrido se ve superficie, dando un aspecto tridimensional, mientras que en el de transmisión es bidimensional, pudiéndose ver el interior de la célula. En la imagen de la derecha se puede observar el núcleo celular indicado con la flecha roja. Se observa su forma circular, con una pared mucho más gruesa debido a que el núcleo posee dos membranas celulares. Se pueden observar condensaciones en su exterior, correspondiente a la heterocromatina que no expresa genes, mientras lo que se observa por dentro es cromatina descondensada o eucromatina, la que expresa genes. Las vesículas de color blanco son proteínas y las oscuras de lípidos. Por ejemplo, el tejido glandular sebáceo posee secreciones mixtas proteicas y grasas. Planos de corte. En el estudio del embrión se utilizan cortes histológicos que necesitan del ojo capacitado del observador para comprender las estructuras que se observan, debido a que la posición de corte de un plano del embrión puede cambiar, también, cambian las referencias y, por lo tanto, hay que definir con propiedad los puntos de correspondencia del corte. Es por ello que en un portaobjeto, que es el cristal donde se coloca el tejido para ser observado en el microscopio, se observan distintos cortes y figuras, pero corresponden a la misma estructura, un conducto. Es por ello que en un corte frontal del embrión, podemos ver el encéfalo, los pulmones, parte del intestino. En un corte transversal, veríamos el hígado, el estómago en forma de anillo, así como, un anillo de la aorta. En un corte sagital o longitudinal, veríamos una visión lateral, de la parte media del encéfalo, tronco encefalilo y avanzando hacia caudal en posterior la columna, el corazón anterior, varios cortes del intestino y la aorta en su largo. Comparado con la anatomía clásica, hay diferencias, lo que teníamos anterior es ventral en el embrión, lo posterior es dorsal, superior es craneal e inferior es caudal. Con los cortes hay que también tener consideración, corte sagital, frontal o coronal y transversal. Etapas de la embriología. Del día 1 de la fecundación, al comienzo de la fecundación solo existe una célula, el cigoto, y ésta se divide a través de la mitosis. En la primera semana de vida, tenemos dos fenómenos,
el clivaje y la segmentación durante su paso por la tuba uterina. Múltiples mitosis que darán origen a células hijas, donde cada una de estas células hijas son blastómeros, las que se seguirá dividiendo formando la mórula, hasta llegar a blastocisto, momento en el cual se produce la eliminación de la zona pelúcida para implantarse. La segunda semana de vida es de implantación. Una vez que se produce la implantación, el blastocisto, que se divide en el trofoblasto y embrioblasto, el cual se transformará en un disco bilaminar. En la tercera semana de vida corresponde a la gastrulación, mecanismo por el cual el embrión se transforma en un disco trilaminar. Terminando en 3 capas germinativas: exoderma, mesoderma y endoderma. Los derivados de cada una de estas 3 capas germinativas, después de la gastrulación, dan origen a las neuronas, la musculatura, los epitelios y las mucosas, todo esto. Este periodo se denomina periodo embrionario fundamental o periodo embrionario presomítico. De la 4ª a la 8ª semana tenemos el periodo organogenético o periodo embrionario fundamental, segundo mes de vida, el cual lo subdividimos en 2 periodos, el somítico y el metamórfico, que en este curso utilizaremos estos términos con un fin didáctico. La terminología de periodo somítico y metamórfico viene de la escuela embriológica tradicional y no aparece en los libros actuales. Cuando nos referimos a somítico, se hace referencia a la somita, que es una estructura embrionaria que rellena el cuerpo formando la musculatura esquelética, tejido conectivo y el esqueleto axial. Luego del periodo somítico, viene el periodo metamórfico, el cual denota un cambio de forma o de metamorfosis. El embrión cambia a una estructura semejante a un pez a la de mamífero, principalmente, asociado al desarrollo de la cara, la parte cefálica, que es la que más cambia siendo totalmente evolutiva. También perdemos la cola. Los 2 primeros meses de vida son los que abarcan la mayor cantidad de estudios embriológicos, pero, desde el punto de vista médico, el que más se observa es el periodo fetal. Desde el 3er mes, semana 9, al 9º mes tenemos el periodo fetal. El feto ya tiene un tamaño cefalocaudal de 3 a 5 centímetros y ya tiene todo su cuerpo formado, con todos sus órganos en su posición definitiva. Durante este largo periodo de crecimiento, en inglés growth, el cuerpo aumenta de tamaño, cambian las proporciones y se diferencian los órganos. La madurez sexual llega en la pubertad. Esta se separa de la embriología y se analiza en profundidad en la biología de la reproducción. En el caso del hombre, por estímulo de la hipófisis, el testículo empieza a secretar una mayor cantidad de testosterona y empieza la formación de gametos o gametogénesis, en este caso la espermatogénesis, junto con la aparición de los caracteres sexuales secundarios. En el caso de la mujer, por estímulo de la hipófisis, el ovario empieza a secretar una mayor cantidad de estrógenos, se produce un crecimiento folicular y la primera ovulación, que junto con la aparición de los caracteres sexuales secundarios en la mujer, llega la primera menstruación, la menarquia, que indica que el útero ya está en condiciones de albergar el desarrollo embrionario fetal de su descendencia.